Buenos días, vamos a empezar con este video explicativo de lo que fue el primer gobierno de Perón, el primer plan quinquenal. Recuerden que este video es un video explicativo como todos los otros que hemos realizado, ¿no es cierto? Van a estar los principales conceptos. En el video de Década Infame ya habíamos explicado la importancia del peronismo, ¿no? Cómo Perón desarrolla esta relación, esta alianza con los sindicatos. Eso es lo que impulsa su candidatura presidencial, y en el año 1946 es electo con el 52% de los votos la fórmula Perón-Quijano, ¿no es cierto? Por la alianza que representaba a los independientes, a la Unión Cívica Radical de la Junta Renovadora, que era un sector disidente del radicalismo, y al Partido Laborista, que era el partido donde se veía materializado prácticamente el apoyo del sindicato, ¿no? Hablamos de que el peronismo venció a la Unión Democrática, que era una unión de partidos opositores al peronismo, entre los que estaban la Unión Cívica Radical, el Partido Socialista, el Partido Comunista y el Partido Demócrata Progresista de Santa Fe, ¿no es cierto? Esta alianza llevaba a Tamborini y Mosca como candidatos a presidentes y pierden contra Perón Quijano. Nombramos ya los hechos importantes que se sucedieron, ¿no? En esta elección nombramos dos. Primero, que el gobierno establece un periodo, una prolongación de las vacaciones y un aumento de salarios, que eso es muy importante, ¿no es cierto? Y la otra, la intervención de Estados Unidos en la campaña, intervención que Perón utiliza para plantear el nacionalismo de Bradeno-Perón, ¿no? Todo eso ya lo hablamos en la clase. Ahora bien, Perón llega al poder, establece reformas muy importantes. Vamos a empezar por la económica, ¿no es cierto? Dijimos el primer plan quinquenal. ¿Qué es el plan quinquenal? Bueno, sigue un poquito con la política que habíamos hablado de Justo, la intervención estatal, es decir, keynesianismo puro, ¿no? El Estado interviene en la economía, pero no solo regula, como habíamos visto, sino que también gasta e invierte. En esta época nos encontramos con el gasto público, ¿no es cierto? Es decir, todo aquel gasto del Estado que no es solamente el destinado a educación, salud o servicios, sino que es el destinado a los créditos, ¿no? Es el destinado al desarrollo de la obra pública de la nación. Nombramos las grandes obras que se hacían, las inversiones en el sector de la industria, de la energía, ¿no es cierto?, las represas hidroeléctricas, etcétera. Todo un plan de obra pública y empleo público desarrollado por el peronismo en el primer plan quinquenal, que entraría acá. Recuerden, por favor, hagan memoria de lo que estuvimos viendo del gobierno de Justo, ¿no? Bueno, la industria, como ya habíamos nombrado, que ya tenía cierta estructura proveniente de lo que fue la inversión que había hecho el gobierno de Justo en su momento, y se acuerdan que diferenciamos que esta era un apoyo a la industria liviana, ¿no es cierto?, a la industria ligera. Eso también lo habíamos aclarado. El consumo interno, obviamente, cuando hay una gran producción interna, cuando hay un gasto público exorbitante, etcétera, eso genera que haya un consumo en el mercado interno del país, ¿no es cierto? Y por otro lado, también la intervención comercial. Recuerden el IAPI, ¿no? Las herramientas que utiliza el peronismo para intervenir, para monopolizar el comercio internacional. Recuerden que el IAPI era el Instituto Argentino para el Intercambio, ¿no es cierto?, que su principal objetivo era prácticamente comprar los productos agropecuarios a un precio bajo y luego revenderlos en el mercado internacional a un precio mucho más alto, como una manera de control de divisas, ¿no es cierto? Eso desde el punto de vista económico. Recuerden, industria, gasto público, keynesianismo puro, como lo habíamos hablado ya, ¿no? Créditos, acceso a los créditos, desarrollo de la obra pública, del empleo público, ¿no es cierto? Ahora, desde el punto de vista político, habíamos dicho que el gobierno peronista, haciendo referencia a las herramientas para la comprensión de la sociedad y el Estado, había sido un gobierno autoritario, por todo lo que habíamos nombrado, ¿no es cierto? Recuerden la ley de los partidos políticos, ¿no? Que hace prácticamente que no haya muchos opositores, que hace que los partidos opositores no puedan crear alianzas, ¿no? Porque si no, no podían presentarse a las elecciones hasta pasado un plazo de 3 años, ¿no es cierto? Recuerden eso. Recuerden el encarcelamiento, por ejemplo, de Cipriano Reyes, que era el líder del Partido Laborista, la persecución a los opositores. Recuerden el control de los medios, ¿no es cierto? Todo eso en relación a las herramientas para la comprensión, ¿no? ¿Se acuerdan que lo hablamos en la clase de ayer también? Bueno, en este contexto nos encontramos con la reforma del 49, que nosotros cuando explicábamos el peronismo, ¿no? Esto es un repaso, no lo vamos a volver a explicar, pero dijimos que era una doctrina prácticamente social, ¿no? ¿Se acuerdan que habíamos dicho la relación de Perón con los regímenes totalitarios de Europa, ¿no es cierto? El peronismo fue una revolución social, una doctrina social, eso ya lo hablamos, que se ataca a la democracia liberal y ya no se cree en el individuo, sino que ahora la importancia radica
en los individuos, pero en el conjunto de los individuos, es decir, en la comunidad, ¿no? Recuerden la política de masas, todo lo que habíamos hablado. Todas estas reformas sociales, etcétera, se materializan con la reforma del 49, ¿no es cierto? Por eso una reforma social, decimos que esta es una constitución social. Esa diferencia quedó bien explicada en la clase de ayer, ¿no es cierto? Bueno, los derechos sociales, ya dijimos, no solo lo de los sindicatos, sino que también a los sectores sociales con los que Evita tenía una gran relación, explicamos el rol de Eva Perón, ¿no? En la CGT y también en aquellos sectores sociales donde quizá el líder, me refiero a Perón, no llegaba, como eran las mujeres, los niños, ¿no es cierto?, los ancianos. Nos encontramos con la aprobación del voto femenino, pero recién las mujeres van a votar en las elecciones para el presidente desde el año 1952, ¿no es cierto? Nos encontramos con la reforma del sistema electoral, que esto termina perjudicando a la oposición, ya dijimos. No, esta es una novedad, ya que Perón puede ser reelecto. Esa es la principal reforma, habilitar la reelección del mandatario, ¿no? Recuerden que antes eso no formaba parte de la Constitución, estamos hablando de la del 53. Esta es la reforma del 49 del peronismo, ¿no? Ven las diferencias, la del 53 puramente del Estado liberal, y acá nos encontramos con un Estado social, un Estado interventón, ¿no? Un Estado totalitario, podríamos decir. Bueno, la persecución política, haciendo referencia a lo que ya hablamos, esto lo vamos a ver bien en el segundo gobierno de Perón, ¿no? Esa ruptura que hay entre peronistas y antiperonistas, que como bien dijeron muchos de ustedes, empieza incluso antes de que asuma Perón, ¿no? Pero luego de que él es reelecto en el año 52, se acentúan esas crisis, ¿no? Por este tipo de liderazgo personalista que tenía Perón. Después hablamos de cuándo se empieza a complicar el periodo peronista. Yo les dividí el gobierno en dos, en el auge del peronismo, es decir, en esa gran expansión económica que tuvo debido a que ya lo habíamos explicado eso también, a que la Argentina poseía una gran cantidad de reservas, ¿no?, que se habían ahorrado debido a la Segunda Guerra Mundial, que va del 39 al 45, y no solamente eso, sino que también los productos argentinos eran muy demandados en el exterior, sobre todo en Europa, debido a la guerra, ¿no es cierto?, a que había terminado la guerra y que Europa estaba totalmente destruida. Pero luego de que se empieza a aplicar el Plan Marshall, de que Europa se recupera parcialmente, nos encontramos con la crisis del año 1949, ¿no es cierto? Que habíamos dicho que el auge entonces del peronismo va desde el 46 al 49, y en el 49 ya se empieza a complicar la cosa, ¿no? Por la crisis económica, que dijimos que se debía prácticamente a tres razones, ¿no? A la baja de los precios, es decir, nuestros productos, los términos para el intercambio de la Argentina ahora son desfavorables, caen los precios de los productos que la Argentina vende en el exterior. Esto tiene que ver también con que Europa ya se había reconstruido prácticamente, ¿no? Ya no demandaba tantos productos. Piensen que el Plan Marshall, es decir, ese plan de apoyo económico estadounidense a Europa, no solamente para reconstruirla, sino para impedir el avance del comunismo, ya había dado resultados. Eso uno. Por otro lado, fuertes sequías que afectaron a nuestro país, y después ya empieza un problema que va a ser muy recurrente, muy cotidiano en nuestro país, como lo sigue siendo hasta el día de hoy, que es el gasto público, ¿no? No hay forma de sostener semejante gasto público. Recuerden que habíamos explicado por qué el peronismo del 46 al 49 implementó semejante expansión económica gastando todos los recursos, porque se especulaba con que iba a haber un tercer conflicto mundial, que no era una idea descabellada, pero bueno, lo explicamos. Entonces, lo más importante del peronismo a la hora de analizarlo es entender por qué significó esta revolución social, ¿no? Los derechos de los que ya hablamos en la clase, no solamente para los sindicatos, sino también para el otro grueso de la población, las mujeres, los niños, los ancianos, ¿no? Esta relación de líder que desarrolla Perón con su pueblo, ¿no es cierto? Dijimos prácticamente una religión. Y no solamente él, sino también la gran importancia de Evita, ¿no? Como ese nexo entre Perón y las otras clases sociales, como bien nos referimos ayer, ¿no? Todo eso es muy importante para entender al primer peronismo y el porqué de su desarrollo económico, ¿no? Debido a que la Argentina del 46 al 49 estuvo en una fuerte situación económica, nos referíamos a la famosa tercera posición, ¿no es cierto? Ni yanquis ni marxistas peronistas. También explicamos de dónde sale esa inspiración del peronismo, ¿no? De los regímenes totalitarios europeos, sobre todo del fascismo italiano, ¿no es cierto? Por eso también entendemos esa relación entre peronistas y antiperonistas, ¿no? Como siempre hubo esa persecución peronista hacia la oposición, y bueno, y después la oposición termina conspirando
con los militares, que eso tampoco es válido, ¿no es cierto? Pero bueno, también nos encontramos como en el año 49 ya cambia nuestra constitución liberal y nos encontramos con una constitución totalmente social. Me parece importante aclarar que los cambios que implementó en el peronismo se ven materializados, o sea, formalmente constitucionales, con la reforma del 49. Se entiende lo de la crisis económica, también un gran periodo de expansión, pero luego, debido a la crisis en el exterior y que la Argentina no poseía inversiones extranjeras ni contaba con reservas porque las había gastado, se empieza a agravar, ¿no es cierto? Eso no le impide a Perón ser reelecto en el año 52, ya lo vamos a ver, y para la clase que nos espera ahora el día jueves, nos vamos a encontrar con que el segundo plan quinquenal es totalmente distinto al primero, ¿no? Muere Evita, hay nuevos socios comerciales, el peronismo se radicaliza y de todo eso vamos a hablar en el segundo video. Les dejo un saludo y bueno, mucha suerte.